Hola, hola, ¿qué tal amigos? De Motivarte, por aquí les saluda Isbel Criasola en nuestro podcast Entrevista. Hoy con un tema fascinante, el arte y su propósito en la humanidad. Para eso hemos invitado a una gran amiga, amiga de la casa de Motivarte desde nuestros inicios, de la mano de nosotros, una excelente aliada, Elizabeth Blandín. Bienvenida a nuestro segmento de entrevistas. Gracias. Sí, he sido parte de este inicio, de esta gran familia que es Motivarte y pienso que nos une desde el arte, desde la vida misma. Y ese es el propósito de lo que vamos a hablar, el propósito de las artes escénicas en la humanidad. El teatro desde los inicios del mundo, de que el mundo es mundo, el hombre ha buscado esa forma de manifestar esa creación a través de dibujos, a través de bailes, a través de escritos. Y eso es algo que todavía, ante tanta tecnología, esa es la esencia del ser humano en la creación de un todo, en la creación no solamente en las artes escénicas, sino de la vida misma. En cualquier profesión, siempre el ser humano está en constante creación. ¿Cómo no invitar a Elizabeth, que tiene una amplia trayectoria en esto del arte? Realmente para nosotros Motivarte hay una frase clave que es: haz de tu vida un arte, porque consideramos que la principal obra de arte es el ser humano. Elizabeth es escritora, es poeta, es actriz, es cuentacuentos, pero también es directora de Evolución y Teatro, que viene acompañando a muchísimos en esta maravillosa puesta en escena. Es todo un gran reto y un desafío. Elizabeth, cuéntanos si tienes que definir la palabra arte según tus palabras. El arte es la esencia del ser humano, de llevar todo lo que son como, somos esa magia, somos seres mágicos, que siempre estamos con la curiosidad desde niño, desde que nacemos, en esa evolución desde la niñez, somos curiosos, nos sorprende la vida misma, estamos en esa constante búsqueda. Y el arte es eso, es una constante búsqueda, es una constante observación de la vida misma y que se plasma en las distintas formas del arte, no solamente en el teatro, sino también a través de la pintura, de la música, de las historias, de la poesía, de las novelas, de un sinfín de formas de manifestación en que el hombre busca expresarse, expresar una realidad que observa cada uno de acuerdo a su experiencia de vida, desde su experiencia de vida y su sabiduría, porque cada ser humano es distinto, aunque todos somos de la misma fuente, de la misma divinidad, pero cada uno viene a este mundo con un propósito y con una identidad. Y es a través de esas experiencias es que se van manifestando esa diversidad de arte. Porque para mí el arte es la diversidad, es la palabra, es la comunicación, son ventanas de mostrar esas realidades para que la humanidad tome conciencia de ser más humano, porque actualmente se ha ido perdiendo esa humanidad. Y es como acercarse a esa esencia del ser humano. Qué bonito, Elizabeth. Me encantaría que nos comparta, o sea, en el caso de Elizabeth Blandín, una actriz que hemos visto en diferentes personajes, cada uno con su toque muy particular. ¿Cuándo nació esa inquietud? O sea, ¿qué te hizo apasionarte por esto del teatro? Y como tú dices, eso que permite descubrir esa esencia del ser humano. Yo desde niña escribía versos, escribía poesía. Yo me conecté con el arte a través de la escritura. Sin embargo, la vida te va llevando por otros caminos, porque siempre quise estudiar las artes escénicas, pero a veces la vida te lleva a otros caminos, pero tiene su razón de ser. Y a veces no hay que, como dice, no ir en contra de lo que está escrito,
porque Dios sabe lo que hace, como siempre dicen coloquialmente, Dios sabe el por qué, no es ahora, sino después. Entonces estudié auditoría, estudié una carrera muy distinta a las artes, pero yo jugaba haciendo teatro, ese era mi juego. Yo hacía montajes con mis primos, con mi hermana, imagínate, hacíamos el montaje del el Silbón, la Sayona, esas leyendas, y jugábamos, yo jugaba eso. Por eso que hay que tener mucha atención en los niños, porque los niños en ese juego van manifestando lo que realmente es su propósito de vida. Entonces, después que yo hice ese viaje a través de la auditoría, a través de esas carreras técnicas que iba en contra de las artes, pero sin embargo eso me nutrió mucho a la hora de retomar, porque la vida te hace como, ahora sí te toca, porque tienes una experiencia de vida, y me llevó a los 40 años a retomar eso que yo había dejado en la adolescencia. Pero ya veía la vida con otra madurez, con otra perspectiva. Y entendí que Dios es muy sabio y que era ahora y no antes, sino era ahora, en ese momento. Y retomé con la escritura. Empecé a un diplomado con la dramaturgia en el CELAR por 2 años, y después un profesor que él es un maestro en la dramaturgia, nos dio esa inquietud. Ustedes, para escribir y entender sus personajes, deben pasear por todas las áreas del teatro. Desde recoger el cable, desde detrás de los bastidores, y también interpretarlos, hacer un taller de actuación. Así fue que yo llegué a la actuación, pero fue por la curiosidad de cómo, y conocer y ahondar más en los personajes que escribía. Y allí me conecté con la actuación, con la interpretación de esos personajes. Y ahí entendí que esos personajes tienen vida, tienen voz. Para mí fue revelador. Y después de allí hice estudios en dirección teatral, en la producción, porque uno como artista tiene que ser integral, como la vida misma. Para uno llegar en una oficina, ser director, tú tienes que pasear por todas las áreas de la oficina, desde el archivo, al almacén, la secretaría, y así es el teatro. Así mismo es el teatro. Entonces, bueno, ahí quedé como enamorada de las artes escénicas. Y más cuando uno logra como artista conectar y conmover a ese espectador. Porque eso es una responsabilidad, uno como artista, porque uno es comunicador. Entonces, uno tiene que, ¿cuál es tu propósito de hacer teatro? Siempre hay que estar en esa pregunta constante. ¿Por qué lo hago? ¿Quién soy cuando lo hago? ¿Para qué lo hago? Para no perderse en el camino, porque es fácil perderse en otras cosas que desvirtúa lo que es el propósito del teatro. Así llegué al teatro. Interesante recorrido para Elizabeth Blandir hacer de su vida un arte. Cuéntanos un poco cuáles crees que son las características, aunque ya nos has comentado algo al respecto, pero ¿qué características debe tener un actor en una puesta en escena? ¿Meterse en un personaje, olvidarse del mundo o más bien conectarse con el mundo? ¿Cómo se juega eso? Como somos individuos distintos, somos diversos, y tenemos como una maleta de experiencias, de emociones, porque el artista de las artes escénicas, el actor o la actriz, somos una maleta de emociones. Nosotros somos emociones. Y por eso que somos seres muy sensibles en la parte de la emocionalidad. El artista, para lograr conmover desde mi perspectiva, desde mi experiencia, de lo que yo he experimentado, es importante lograr mirar a través de esos personajes y ser ese personaje, colocándose en los zapatos de ese personaje. El artista tiene que dejarse sin prejuicio, no puede tener prejuicio,
no puede juzgar, porque todos los personajes que se interpretan, aunque sean desde lo más dulces hasta los más, vamos a decir, hasta los más villanos, porque nadie nace villano. Porque cuando uno empieza a investigar y a descubrir que hay detrás de ese villano, hay un ser humano, un niño herido, y uno empieza como artista a mirar el mundo de otra manera, de tener más comprensión. Por eso es que es tan importante el teatro, porque uno ya al interpretar tantos personajes, uno tiene esa sensibilidad de entender el otro, de por qué ese otro, sin juicio y sin prejuicio, llegó a ser lo que a veces uno dice, pero ¿por qué hace eso tan malo, tan feo? Pero todo tiene un motivo. Entonces uno empieza a comprender más ese ser humano, que son seres humanos heridos. El artista de las artes escénicas tiene que tener también trabajar en sí mismo. Uno, para poder abordar esos personajes, tiene que fortalecerse no solamente lo físico y lo mental, sino también lo espiritual. Es muy importante tener ese equilibrio entre lo espiritual, lo mental, lo emocional y lo físico, para poder abordar esos personajes. El actor y la actriz lo que tiene que tener es ganas de conmover, de sentir, de abrirse a esos personajes y tener la capacidad de comunicar a través de su cuerpo, a través de su voz y de su energía, esos personajes que tienen un propósito en el escenario. Elizabeth, de los personajes que han sido muchos seguramente, ¿verdad? Pero que conocemos a esa nana mágica, esa cuentacuentos que nos ha acompañado en Motivarte con todos esos cuentos maravillosos para los más pequeños. ¿Por qué no? A los más grandes también siempre les fascinaba. Para que aquellos que están descubriendo a Elizabeth Blandín como esa artista y esa actriz maravillosa puedan escuchar esos personajes que has representado. Además de la nana mágica, ¿cuáles han sido impactantes o muy sobresalientes en tu carrera como actriz? La nana mágica, vamos a empezar con la nana mágica. La nana mágica nació mágicamente a través de qué puedo yo transmitir a la familia, a los niños. Y nació desde mi ser, porque uno para crear personajes también tienes que, por eso es que es muy importante conocerse uno como artista, como ser humano. Y si de acuerdo a tu personalidad tú vas creando esos personajes y llegan esos personajes. La nana mágica es la que me ha abierto abierto puertas. He conocido, me hace viajar. Yo siempre digo, la nana mágica me hace viajar y conocer gente maravillosa. Presto ese servicio porque he prestado mucho, porque también es importante prestar ese servicio de amor a través de las artes, y la nana mágica es este personaje muy especial para mí, en ese sentido de que doy ese servicio, presto ese servicio. Ese personaje en particular fue muy crudo, y pensar que ese personaje a que yo estaba interpretando existe, porque está basado en hechos reales. La temática que se trató allí fue fuerte, porque fue hacia la parte del infantil. Fue un tema muy, muy conocido en Venezuela, y sin embargo, yo pensé rechazarlos. Sin embargo, yo dije, tiene un propósito que yo interprete este personaje. Y el propósito era que muchos que iban a ver la obra se conectaban con el tema. Y después que terminaba la función, se me acercaban y me decían que ellos, algunos tuvieron en ese lugar de esa niña. Y eso para mí fue un impacto muy fuerte,
porque hay temas que a veces por la crudeza no se tocan, pero a veces es necesario alzar esa voz de esos niños, de esas niñas, de esos jóvenes, de esos mismos adultos que se mantienen en silencio por miedo. Entonces allí confirmé más que el teatro es también una voz para aquellas personas que no tienen la oportunidad de expresar ese miedo, de expresar ese dolor. Y es una forma también de alzar la voz para que la humanidad tome conciencia y cambie. También he realizado, he interpretado personajes de comedia. También he interpretado personajes de teatro infantil. He pasado por una variedad de personajes muy particulares, desde el sombrerero, desde una bruja, desde este personaje de una presa, de una sirvienta, y también personajes muy abstractos que uno al colocarse en esos zapatos se da cuenta de que, wow, que piensan y su mensaje es tan contundente desde una comedia como hasta en un drama. Y yo, mi manera de ser es diversa, es integral, porque uno tiene que ser integral y pasear por todos esos personajes. No hay personajes pequeños, porque puede haber un personaje que tiene 20 páginas, igualmente un personaje que solamente tiene una línea, pero esa línea es tan contundente como el que tiene 20 páginas. Entonces es el por qué ese personaje te llega a ti, el por qué ese personaje te toca y por qué, porque también esos personajes te señalan, te escogen a ti, porque hay algo en ti que tú tienes que trabajar a través de esos personajes. Elizabeth, ¿consideras que el arte debe ser accesible para todos o solo para algunos? Para todos. El arte es tan importante desde la escuela. Es que, igual que los cuentacuentos, el arte, el dibujar, el dejar que ese niño, esa niña tenga esa libertad de creación. A veces los mismos adultos, cortamos esas alas imaginativas de esos niños y esas niñas. No te salgas de la línea. Pero yo quiero una nube naranja. Para ese niño, ese color de esa nube es naranja. No, es azul. Impone sus propias ideas. Entonces, porque cada ser humano es creador. Porque nosotros venimos de un gran creador. Entonces, es bonito que ese niño, esa niña, siendo adultos, tienen la capacidad creativa en cualquier área, en cualquier profesión, hasta en la vida misma. Una ama de casa es una gran productora. Si la llevamos al teatro, es la que se encarga de la producción. Es una ama de casa, porque ella pasa por todas las áreas en su casa. Pendiente de la comida, pendiente de atender a sus hijos, al esposo, de tener todo listo. Y si lo llevamos al teatro, es lo mismo que el trabajo que hace una productora o un productor. Asimismo también son el médico, el doctor, la enfermera, un auditor. Hay que ser creativo a la hora de afrontar cualquier circunstancia. Porque también entonces ese niño, esa niña siendo adultos, si tienen esa libertad de expresarse a través del arte, son mejores humanos, son mejores adultos, porque tienen la capacidad de estar en el lugar del otro. Porque eso es importante. El arte da esa oportunidad de ante uno dar un juicio al otro. Tú dices, ya va, yo puedo estar en esos zapatos. Hay algo más allá. El arte te hace mirar más allá. Por eso es que es tan importante que los niños y las niñas tengan esa experiencia
esa experiencia de disfrutar del arte, de las artes escénicas y del arte general en las escuelas. Es muy importante conectarlos con el arte. Estamos escuchando a Elizabeth Blandín, quien con su maravillosa experiencia nos brinda no solamente lo que le ha correspondido vivir, sino estos tips esenciales para que permitamos que toda persona se acerque al arte, porque ya de por sí es una obra de arte. Así que Elizabeth, nos encantaría que compartas tus redes sociales para que ellos que nos escuchan puedan también seguir tu trabajo y seguir fascinados con esos personajes maravillosos que te toca representar, y además tu dirección también en el teatro. Yo tengo muchos años con Evolución y Teatro. Evolución y Teatro, ¿por qué ese nombre? Evolución y Teatro. Porque el teatro te hace evolucionar como ser humano. El ser humano siempre está en constante movimiento. Y ha pasado a ser más que una agrupación, como mi marca personal. Es una marca personal, es como el sello del trabajo que realizo. Porque el trabajo que realizo es más allá de las salas teatrales, porque hay que ir a las comunidades. Ese es uno de mis propósitos, de seguir expandiendo el arte a través de las comunidades, de esos lugares no convencionales, porque no convencionales que salen de la sala del teatro. Ir hacia a ese niño, esa niña, a ese adulto mayor, porque he tenido la oportunidad de ir a casas hogares, y esos adultos conectan con el juego de los cuentos, y es no perder esa esencia. Mi agrupación se llama, mi marca personal es Evolución y Teatro. Me pueden seguir por el Instagram, Evolución y Teatro 7. Y por mi Instagram personal, Elizabeth Blandín 1972. Actualmente estoy como en una pausa porque estoy realizando estudios del diplomado en artes escénicas. Estoy como nutriéndome más con más herramientas, más experiencia, porque uno para entregar tienes que vivirlo. Y estoy a la orden para hacer trabajo en las comunidades, en las escuelas, hasta en cualquier hogar, porque lo importante es llegar el arte tiene que llegar a esas personas que les encanta conectarse con el arte. A veces no tienen la capacidad de ir a una sala de teatro, pero uno como embajador de las artes escénicas tiene que tener esa maleta llena de esas historias, de esos cuentos, de esos personajes que van a entregar un propósito, una misión, una voz, algo a esas comunidades. Entonces, creo que es maravilloso. Ese trabajo debe seguir, y cada uno que está conectado a las artes escénicas y al arte general tiene que tener esa misión de vida y ese servicio para que la humanidad sea mejor, una humanidad más sana, más amorosa. Elizabeth, te damos las gracias por compartir este espacio de nuestro segmento de entrevista, muy agradecido y deseando que sigas llenando ese jarrito, ¿verdad?, de aceite para que tu luz siga brillando y brindándosela a los demás. Desde Motivarte te deseamos muchos éxitos y bendiciones, y como decimos por acá en esta casa, que también es tu casa, Elizabeth, seguimos creciendo juntos. Muchas gracias. Gracias Motivarte por la invitación, y como dices, seguimos creciendo juntos y hay que seguir haciendo arte para la vida, porque la vida es un arte, es tu arte.